Bienvenidos al podcast de la firma Mosquera y Asociados, transformando el derecho en oportunidades. El día de hoy queremos hablar del incumplimiento contractual y de forma más precisa del incumplimiento fruto del no pago de las obligaciones por parte de las entidades contratantes a los contratistas. Para nadie es un secreto que el transcurrir del año 2024 y el comienzo del año 2025 estuvieron enmarcados en cuanto a las relaciones jurídicas contractuales entre el Estado y los particulares por el no pago de las obligaciones dinerarias en oportunidad por parte del Estado. Esta situación, al margen de las causas que le dieron origen, ha tenido como consecuencia que los contratistas deban realizarse múltiples preguntas respecto de cómo seguir con la ejecución del contrato, de si es necesario seguir con esa ejecución o cuál es el curso de acción cuando la entidad, a pesar o sin perjuicio de no haberles pagado, le exige el cumplimiento en las condiciones que preliminarmente se habían pactado en el negocio jurídico. Lo primero, cuando queremos revisar este tema, y que será objeto de otro podcast, es mirar el tema presupuestal. Es decisivo entender que uno de los requisitos propios de la ejecución del contrato es que se cuente con registro presupuestal y que de hecho uno de los requisitos para la apertura del proceso de licitación es la existencia del certificado de disponibilidad presupuestal. A estas alturas no deberíamos tener problemas para el pago de los recursos al contratista, entendiendo que la entidad ya apropió y destinó exclusivamente esos recursos para cumplir una obligación propia de un contrato que ha celebrado. Esa discusión, como lo dije, la tendremos en otro podcast. Pero, al margen de ello, cuando la entidad no cumple, es decir, cuando la entidad, por causas que le son imputables a título de dolo o culpa grave, no lleva a cabo el cumplimiento de las obligaciones a las que se había comprometido, no puede entonces ella exigir al contratista el perfecto cumplimiento de las obligaciones de la forma como fue pactada inicialmente a la celebración del negocio. Sin importar si el contrato es del régimen jurídico correspondiente al derecho privado y al derecho mercantil, o si este corresponde al Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, hay unas instituciones comunes que deben revisarse bajo esta lógica, y esto es que quien no ha cumplido en el contrato, es decir, el contratante incumplido, no podrá pedir el cumplimiento del extremo contractual hasta tanto se encuentre debidamente cumplido. Esta máxima que se puede extraer del artículo 1609 del Código Civil tiene como consecuencia que si la entidad no ha cumplido con sus obligaciones y el contratista se encuentra en cumplimiento de las mismas y ha cobrado efectivamente los saldos a su favor que le son exigibles, pues entonces no podrá la entidad pretender iniciar procedimientos sancionatorios contractuales si éste no puede seguir cumpliendo las obligaciones en el mismo rendimiento promedio, bajo las mismas programaciones y con la determinación dentro de los planes detallados de trabajo que para el efecto del contrato se hayan acordado entre las partes. Es decisivo entender
que el contratista, a más de tener el deber de ser un colaborador de la administración, no tiene el deber jurídico, porque así no se le ha impuesto, de financiar al Estado en la ejecución de un negocio estatal. Pero, concurrentemente, al advertir esto, no significa que el contratista pueda inejecutar las obligaciones unilateralmente y de un momento al otro. Debe enrostrarle a la entidad, debe exhibirle a la entidad su incumplimiento, debe advertir la excepción de contrato no cumplido y, como consecuencia de esta situación, debe solicitar a la entidad la suspensión del contrato. Si esta suspensión no es posible, ya porque la entidad no lo acepta o ya porque la entidad rechaza que la motivación de la suspensión corresponda a el impago de las obligaciones por parte de ella, entonces el contratista deberá, como principio de cautela, iniciar los procesos ejecutivos o declarativos con el propósito que se constituya el incumplimiento a la entidad pública. Los contratistas del Estado deben recordar que no gozan de las mismas prerrogativas de las que gozan las entidades públicas, sobre todo aquellas que están en el marco del Estatuto General de la Contratación Administrativa y que pueden de forma unilateral, a través de un acto administrativo, declarar el incumplimiento, declarar las multas, culminar al contratista al cumplimiento a través de ellas, utilizar la cláusula penal pecuniaria y declarar el siniestro de cumplimiento. Estas facultades o prerrogativas, que solo recaen sobre la entidad pública, en el caso del contratista estatal, son el fruto de la iniciación de acciones de naturaleza contenciosa, litigiosa, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en procesos ya ejecutivos o ya declarativos. Finalmente, lo importante para los contratistas públicos es entender lo siguiente. 1. No están obligados a seguir con la ejecución del contrato si la entidad pública no ha cumplido en debida forma con sus obligaciones, y más aún cuando hablamos con la obligación de pago. 2. Los contratistas públicos tienen derecho a defenderse dentro de un procedimiento sancionatorio contractual que se le aperture, advirtiendo no solo la actuación contraria a la buena fe por parte de la entidad al aperturar el procedimiento sancionatorio a sabiendas de su incumplimiento, sino a proponer la excepción de contrato no cumplido respecto de aquellas obligaciones que debidamente hayan sido causadas y sean exigibles, y respecto de las cuales ya haya pasado el tiempo que contractual o normativamente se dispone para la materialización efectiva del pago. 3. Al margen de la coacción que pueda ejercer la entidad con el propósito de advertirle al contratista presuntos incumplimientos a través de la culminación por la interventoría o frente a la apertura de procedimientos sancionatorios contractuales o respecto de la verbalización de presuntas sanciones que podrá incurrir el contratista por no seguir con la ejecución, tiene derecho el contratista a que solo deba continuar con la ejecución de las obligaciones en la forma en la cual había sido pactado, en tanto la entidad contratante se ponga a tono con el cumplimiento del contrato. Finalmente, debo agregar que el contratista debe constituir en mora a la entidad contratante, porque sin perjuicio de que la entidad no haya pagado, solo tendrá efecto para hacer una excepción respecto de lo que se pretende en el contrato, como es el cumplimiento de las obligaciones por parte de este contratista, hasta tanto se pruebe que la entidad contratante no cumplió con sus obligaciones. Es muy importante que los contratistas entiendan que la tarea más importante tiene que ver con documentar
a través de oficios y comunicaciones cruzadas toda la situación de incumplimiento, darle trazabilidad, hacerle seguimiento e iniciar las acciones necesarias sin pensar en las posibles acciones que va a tomar la entidad en contra de él y sin pensar que seguramente podría quedar vetado, lo cual no tiene nada de razón, más aún si entendemos que el procedimiento de selección del contratista es un procedimiento público. Esto es pues lo que queríamos contarles en este capítulo. Esperamos que todas las dudas, inquietudes y asesorías necesarias nos las comenten. Muchísimas gracias.